Buenas tardes a todos. A ver, hoy me han pedido desde AFAN hablar de un monográfico que es los cuidados básicos de enfermería a personas con demencia en fase avanzada. A mí sí que me gusta preguntar antes de empezar si vosotros como cuidadores, que me imagino que sois, estáis en esa situación, si el familiar al que cuidáis está en fase avanzada o todavía no. ¿Fase avanzada? Vale. Pues ya que me haces la pregunta, casi que empezamos ya. Antes de contestarte a ti, el resto que no habéis levantado la mano entiendo que es porque vuestro familiar está en otras fases previas. Vale. Vale. Lo que vamos a hablar hoy principalmente tiene que ver con la fase avanzada de la enfermedad, porque eso es lo que me han pedido que hable. De todas las maneras, como luego vais a poder, o si en algún momento queréis hacer alguna pregunta, podéis, en todo lo que yo pueda responderos, os responderé. ¿Vale? Sí que me gusta preguntaros, porque es verdad que la fase avanzada pues es la fase más, en la que, contestando ya tu pregunta, la persona con demencia, por el propio proceso de deterioro de la enfermedad, ha perdido o está perdiendo todo lo que son las facultades para la vida, para el cuidado autónomo. Entonces, ya estamos hablando de una fase en la que la persona ya tiene muchísimas dificultades para todo lo que es el movimiento motor, con lo cual apenas puede andar, o si lo hace unos pasitos y ya se cansa, con lo cual están ya más sentados que deambulando por ellos mismos. Está la dificultad para el vestido, la higiene y la alimentación con autonomía propia. Eso sería el resumen de lo que sería la fase avanzada, ¿no? El deterioro cognitivo, todo lo que tiene que ver con el razonamiento complejo, ese ya está muy deteriorado, ya en fase moderada ya se ha ido perdiendo muchas facultades cognitivas, con lo cual la capacidad de entendimiento o de interacción con el mundo que le rodea ya está muy afectado. Y ya en la fase avanzada, en lo que más destaca es que ya pierde todo lo que sería la autonomía física. Por eso os quería preguntar, porque es un momento ya delicado de la enfermedad y entonces, pues como vamos a hablar de todas esas cosas, entiendo que venís porque queréis informaros, obviamente. Si en algún momento veis que algo es como un poquito duro o lo que sea, pues me lo podéis decir. Yo voy a intentar, pues hacerlo lo más amable posible. ¿De acuerdo? Vale, entonces, a colación de lo que ya he avanzado, porque he hecho un para atrás y para adelante, sobre todo tener en cuenta que en esta fase la persona, el cuidado que yo, cuidador, voy a tener que hacer con esta persona está sobre todo enfocado en lo que va a ser el cuidado físico y el cuidado de las necesidades básicas de la vida diaria de la persona, ¿vale? Porque ya hemos dicho que es lo que destaca en esta fase. Ya no toca tanto manejar las alteraciones de conducta o las conductas inapropiadas que pueda tener la persona, que con eso ya hemos estado lidiando en fases leves y en fase moderada, ¿no? Y aquí ya nos vamos a centrar más en lo que es el cuidado físico, ¿vale? Es importante, es una parte del cuidado, el cuidado físico, que es muy importante a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad, porque es verdad que la persona con demencia entra en un estado de mayor fragilidad que una persona de edad avanzada, porque no tiene capacidad para ir ejerciendo o ir satisfaciendo las necesidades que va teniendo. Entonces ya en fases leves puede ir alterándose su autocuidado físico, porque puede no comer adecuadamente, porque igual ya no recuerda bien hacer las comidas que hacía antes y se ciñe a comer casi todo el tiempo lo mismo, ¿no? Y ahí se está alterando su estado nutricional, o porque no se acuerda de comer y se salta comidas, o porque tiene mucha inquietud, mucha turbulencia
competencia interna y no tiene apetito y entonces va fallando todo el estado nutricional, ¿no? Entonces, son cosas que ya uno tiene que estar como cuidador vigilando, atendiendo y prestando atención desde el principio de la enfermedad, pero cobra mayor protagonismo en la fase avanzada, ¿sí? Como la persona está en ese estado de fragilidad continuo porque ya va fallando y ya no va pudiendo ejercer su autocuidado, lo hacemos todo el tiempo, pero en la fase avanzada va a ser nuestro foco principal como cuidadores, ¿eh? Entonces, vamos a tener que atender a todas esas cosas que ya hemos comentado que va a ir pasando, ¿eh? Entonces, lo nutricional, hoy vamos a estar aquí un buen rato, pero esto es muy amplio. Y hay mucho de lo que podríamos hablar y en este rato no vamos a poder abarcarlo todo. Voy a intentar hacer una radiografía para que las ideas básicas os las podáis llevar, ¿eh? Pues os digo que si luego tenéis preguntas concretas me las hagáis. Pero yo sobre todo me voy a enfocar en lo que tiene que ver con esas alteraciones que tienen para la alimentación, para la deglución en este caso, que es lo que más va a destacar a nivel alimentario, la dificultad para deglutir el alimento, las dificultades que va a presentar porque no se puede mover, el permanecer en un estado de inmovilidad continuo y todo lo que tiene que ver con la higiene, ¿vale? Eso es un poco los pilares fundamentales que yo quería reseñar en esta charla. Entonces, hay unos cuidados que tienen que ver más con aspectos orgánicos internos, que son la nutrición, la hidratación, y yo voy a tocar también un poco la prevención del estreñimiento, y otros cuidados que son más externos, que tienen que ver con todo lo que sería el cuidado de la piel, que es el órgano más grande que tenemos, ¿vale? Entonces, voy a empezar por lo que yo he decidido llamar los cuidados internos, que el top 10 es el tema de la nutrición. Es un aspecto muy importante. Todo lo que os he nombrado está interrelacionado, ¿eh? El estado nutricional va a influir mucho en cómo esté el estado de la piel, ¿eh? Y el estado la hidratación va a estar muy relacionado con el estado de la piel, o sea, lo interno y lo externo, todo está relacionado. La nutrición es un aspecto fundamental. Ya hemos hablado que la persona con demencia puede desnutrirse ya desde el principio de la enfermedad, ¿eh? Puede darse por muchas razones, como aquí se puede ver, en muchos momentos que llevan muchos fármacos, porque están polimedicados por necesidad, porque tienen pluripatología aparte de la demencia, o porque en el proceso de demencia se les suele administrar unos fármacos que son fármacos que usamos habitualmente en psiquiatría, que son sedantes, neurolépticos, hipnóticos, etcétera, que pueden quitarles el apetito. Entonces, toda esa polifarmacología a veces incide en su nivel de apetito o en su nivel de absorción de nutrientes y eso puede llevarle, puede colaborar en lo que sería un estado de desnutrición, ¿eh? Que la persona esté sedada hará que esté más débil, con lo cual no va a tener tanta gana de comer. Que la persona esté deshidratada hará que esté más somnolienta, con lo cual no va a tener tanta gana de comer, ¿eh? Ya veis que todo tiene su interrelación. Aparte de eso, puede que seguramente va a tener una disfagia, una dificultad para tragar, lo cual eso va a hacer también que se alimente menos, que llegue mucha menos cantidad de alimento a estómago, con lo cual menos nutrientes en sangre, ¿eh? Por otro lado, hay alteración del peristaltismo, de los movimientos intestinales, muy asociado también a que está inmóvil, a que no se mueve, con lo cual eso, una persona que tiende al estreñimiento o que tiene el intestino más lento, pues va a tener menos apetito, porque una persona, no sé si lo habéis vivenciado, pero cuando sufrimos estreñimiento tenemos menos apetito porque no tenemos acumulado todo en el intestino. Entonces, aparte de eso, hay otras cosas que tienen que ver con el proceso de envejecimiento, pero también con el propio deterioro cognitivo, que va a producir menos saliva,
con lo cual eso va a hacer también que tenga menos apetencia por comer. El comer le va a resultar más complicado, ¿eh? Entonces, todo este cúmulo de cosas pueden estar interactuando y haciendo que la persona esté desnutrida, y eso sin añadir los momentos agudos, como por ejemplo que tenga una gastroenteritis, que tenga fiebre, un proceso febril por la razón que sea, un proceso respiratorio, etcétera, que va a hacer también que tenga menos apetito. Entonces, las necesidades nutricionales de la persona con demencia, pues como todas las personas, requiere de todos los nutrientes esenciales, ¿vale? Con lo cual va a necesitar, bueno, esto es una pirámide que publicó la Junta de Andalucía, la típica pirámide de alimentación. La persona con demencia va a necesitar lo mismo que el resto, todos los nutrientes, pero en especial yo voy a hacer hincapié en que en estas fases de la enfermedad hay que garantizar que tomen el suficiente aporte de proteínas, ¿vale? Porque luego ya vamos a ver que esto es muy importante para la prevención de las úlceras por presión. Entonces, ahora veréis, porque lo vamos a tratar, con el tema de la disfagia, que vamos a tener que ir adaptando la manera de presentarle la comida a la persona con demencia. Entonces, en ese presentar la comida, a veces podemos caer en no meter todos los nutrientes que necesita. Por eso yo hago hincapié en la necesidad de meter proteína, que ya lo voy a seguir repitiendo, ¿vale? Entonces, como bien hemos dicho, la persona con demencia va a tener disfagia. Si no es antes, más tarde la va a presentar. La disfagia es la dificultad para tragar, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de disfagia, una que es orofaringia y otra que es más esofágica, pero me voy a centrar más en la de la parte de arriba, la orofaringia, que es que yo cuando meto el alimento, en el momento que trago, hago el empuje del alimento hacia atrás. Una vez que cae por la parte de atrás de la lengua, yo ya pierdo el control de ese alimento. Yo ejerzo control cuando lo tengo en la boca y lo manejo con la lengua. El bolo alimenticio yo lo voy empujando para atrás y hago este movimiento, y en ese momento yo ya pierdo el control del alimento. ¿Qué pasa a partir de ahí? Que gracias a señales cognitivas va a haber un cierre de compuertas, porque en este trozo de aquí del cuello hay un momento en el que hay conexión entre la tráquea que va a pulmones y el esófago, pero se maneja de manera que cuando yo meto alimento se cierre el esófago, al revés, se cierre la tráquea para que el bolo alimenticio pase por el esófago y llegue al estómago. Eso es lo que siempre tiene que ocurrir, que en el momento que yo hago este gesto, esa compuerta se cierre y pase el alimento a estómago, ¿vale? Las personas con demencia van perdiendo ese reflejo y a veces se hace en dos momentos y entonces es un reflejo torpe, con lo cual muchas veces hacen como un primer trago, se medio cierra la compuerta y luego se vuelve a medio abrir, y entonces hacen el segundo trago y con la compuerta medio abierta pasa a bronquios, ¿vale? Entonces, eso ocurre en la disfagia y lo notaréis seguramente en los que estéis ya en este momento, porque la persona tose bastante. Cuando le vamos dando de comer, tose bastante. Eso son la mayoría de las veces pequeños atragantamientos. Además, también produce mucha saliva. Eso ya también es signo de que hay disfagia, ¿vale? Entonces, cuando estamos ya en ese momento, lo que vamos a tener que hacer es tomar las medidas para ayudarle a la persona a que pueda tragar de la manera más limpia posible para que se den los menos microatragantamientos y los grandes también. Entonces, lo que vamos a necesitar hacer es colocar a la persona sentada, incorporada, porque a veces, bueno, pues según la circunstancia podemos darle de comer en la cama, pero siempre tiene que estar incorporado para ayudarle. Yo me tengo que colocar justo delante de la persona para alimentarle y le tengo que aportar un alimento que esté preparado, que eso lo vamos a ver ahora.
En estas fases ya, cuando hay disfagia, el alimento tiene que estar en turmix, porque necesitamos que pueda tener un bolo adecuado para tragar. Y ahora voy a avanzar en eso también. Entonces, yo me coloco delante suya con un alimento que ya está en turmix y voy a ir dándole poco a poco, ¿vale? Es fundamental que les alimentemos despacio, mejor igual en cucharilla pequeña, ¿vale? Para que no se meta grandes cantidades. Cucharilla pequeña, muchas veces igual ni siquiera abren la boca, la tienen cerrada. Entonces yo voy a intentar estimular el reflejo haciéndole así con la punta de la cuchara, por ejemplo, tocando un poco en el labio para ayudarle a que abra. A veces es... Perdón, no estoy acostumbrada a llevar esto. A veces es cuestión de tocarle la mejilla o también por aquí abajo de la barbilla, un poquito así, para estimularle a que abra, ¿vale? Y una vez que abra, le voy a meter la cucharilla pequeña, no de excesiva cantidad para que no se le haga demasiado en la boca. Y voy a esperar a que trague, porque sus reflejos son mucho más lentos. Entonces, a veces tardan un poco en tragar. Incluso a veces le tengo que ayudar a que estimule, volviendo a darle un poquito en las mejillas o un poquito aquí para estimular que haga el reflejo de deglución. Eso sería un poquito lo que haría falta. Entonces, cuchara a cuchara. Es un proceso que es más lento, que hay que echarle un poquito más de paciencia, ¿vale? Porque no puedo forzar. Si tenía alimento y yo le meto otra cuchara, porque no me he dado cuenta que todavía no lo había tragado, pues se le va a hacer mucha más bola en la boca. Con lo cual, ahí hay muchísimo más riesgo de que trague en 2 o 3 viajes o en 2 o 3 momentos. Cuantos más gestos de deglución haga seguidos, más riesgo hay de que se atragante. Entonces, eso sería un poquito lo que tendríamos que hacer para alimentarles sin que haya riesgos. Por ahora, bien. Veo alguna carita así. Entonces, para darle de comer, como he dicho ya, la alimentación yo ya la he ido preparando a lo largo de todo el proceso. No le he dado de comer igual en fase leve que en fase moderada. Yo ya he ido ablandando los alimentos, porque ya en fase moderada empieza la disfagia, no es algo que empiece exclusivamente en fase avanzada. Entonces yo ya he tenido que ir adaptando. El ir adaptando va a hacer que significa que yo he ido ablandando ese alimento, pues ya le voy presentando, por ejemplo, la carne más cocida, ¿no? Por ejemplo, tortillas, cosas que son blandas en sí mismas, ¿no? Patata cocida en vez de frita, pero a la vez tengo que ir tomando medida de qué clase de alimentos le doy. Ahora es muy importante que las texturas de los alimentos estén muy unificados. Eso quiere decir que, por ejemplo, alimentos de doble textura no es conveniente, como por ejemplo una sopa de bolitas, por ejemplo, que parece algo blando, algo fácil de tomar, pero es muy peligroso. O es francamente peligroso. ¿Por qué? Porque tenemos un sólido con líquido. Entonces, yo, paciente, que tengo dificultades para tragar, si yo meto una cuchara de sopa de bolitas, por ejemplo, en la boca, el líquido siempre pasa para atrás mucho más rápido que el sólido. Entonces, se me va a escurrir porque mi reflejo no está bien y yo no tengo capacidad de prestar atención a lo que está pasando en la boca. Entonces, el líquido se me va a ir para atrás, voy a hacer el primer gesto de tragar, pero las bolitas no van a pasar a la misma velocidad y van a ir cayendo después. Pero para ese después ya se me ha abierto del todo la compuerta que me cierra tráquea, con lo cual ahí viene el atragantamiento. ¿Sí, esto se entiende? Entonces, los alimentos de doble textura, los alimentos que tienen ternilla, los alimentos que tienen fibra, como por ejemplo los gajos de mandarina o de naranja, esos tienen su aquel, porque con el gajo de mandarina o de naranja pasa lo mismo, es un líquido cubierto por piel, ¿no? Entonces, cuando lo meto en la boca y lo muerdo, ¿qué es lo primero que nada por la boca? El líquido, ¿no? Del jugo, y ese tira para atrás. Y yo hago el primer gesto, pero la fibra, la piel, eso no va tan fácil. Entonces, en el segundo gesto, pues uno se puede tener un atragantamiento. ¿Vale? Entonces, ese tipo de alimentos no son recomendables, igual que los alimentos secos. Por ejemplo, un arroz seco. Por ejemplo, no quiero
decir marcas, pero para que me entendáis, el brillante, ese que no se pega, que es muy seco, esos tampoco son adecuados porque se esparce por la boca, los granos van por todas partes. Entonces yo puedo tragar unos granos, otros se me quedan por ahí danzando y para cuando me doy cuenta han caído para atrás, pero mi compuerta ya no estaba cerrada. O por ejemplo también, pues yo qué sé, unos guisantes que tienen piel y la piel se queda por ahí dando vueltas. Ya en fases moderadas, quizás las legumbres que tienen piel, ya lo iréis viendo conforme veáis el ritmo que tiene la persona comiendo, igual es mejor que esté pasada por un chino para quitarle la piel. Vale. Y luego los alimentos secos, eso también, en fin, tienen su aquel. Las pastas, ¿no? Que es tan fácil que alguien te traiga unas pastas ricas como no le vas a dar una pasta con lo ricas que son, ¿no? Pero las pastas y, por ejemplo, el pan tostado, que son alimentos secos, estamos en lo mismo. Si yo no tengo mucha capacidad de salivar, además, porque se da la casualidad de que yo, con mi demencia, pues ya hemos dicho antes que mi capacidad de salivar está mermada, me meteré la pasta, todo se desmigará por mi boca, tragaré algo, pero parte se me quedará. Entonces, todos los alimentos secos tienen que ir bien mojados. Galletas, pastas, pan tostado, etc. Así es como yo he ido preparando la alimentación. En fases avanzadas, que es lo que nos toca, ya todo eso va en Turmix, porque yo necesito un bolo alimenticio compacto, homogéneo, de una sola textura, ¿vale? Entonces, aquí veis en la foto que hay 3 tipos de textura que se suele utilizar, que sería el néctar, que es un poquito más líquido, el miel, que es como más denso pero cae, y luego el pudding, que es como más espeso. Entonces, en fases avanzadas ya, la comida se la vamos a presentar sobre todo en fase pudding, que es una textura que no es seca, que no es mazacote, porque yo necesito que tenga humedad para ayudarle a tragar, ¿vale? Entonces, es densa, pero no es seca. Y eso hará que forme un solo bolo alimenticio y que trague con más facilidad, ¿vale? Que le vaya más entero para atrás. Entonces, en esas estamos. En fases avanzadas yo ya, sí o sí, tengo que presentarle la comida de manera adecuada. El sólido y el líquido, porque la disfagia comienza con los líquidos y eso se ve sobre todo en fases moderadas. Se atragantan, sobre todo en fase moderada lo vemos que empiezan a atragantarse con los líquidos. Y ya poco a poco yo tengo que presentarle los líquidos espesados, porque si no hay mucho riesgo de que se atragante. Y ya en fase avanzada, por supuestísimo. Entonces tengo varias, son 3 opciones básicamente. Uno sería los espesantes que venden en farmacia, que son unos polvos que tú lo echas al líquido, lo remueves, espesa, pero tampoco le cambia prácticamente el sabor y con eso yo puedo espesar leche, puedo espesar agua, etcétera. También puedo utilizar, por ejemplo, se me ha ido de la cabeza. Esa foto que veis ahí, que todos sabéis lo que es. Gracias, es la anomia. A mí también me está atacando. La gelatina, que también es algo interesante, pero las gelatinas hay que también saber utilizarlas, porque si las dejamos fuera o las dejamos pasar rato fuera del frigorífico, se pueden ir haciendo más líquidas. Entonces, con eso hay que tener cuidado, porque ya sabemos que no tiene que ser excesivamente líquido. Luego también hay otras presentaciones que venden en farmacia que están ya como preparados, que es una manera de presentarle el líquido. Vienen ya preparados, son unos preparados de farmacia. Yo no los conozco, aunque me han dicho que existen. Es algo más actual. Pues es otra opción que tenemos. Pero una por una, todo lo que le vayamos a hidratar, que vaya espesado. Formato gelatina, que es muy socorrido, o con espesante. ¿Vale? Bien. Entonces, en nutrición, tenemos que vigilar que esté bien nutrido. Tenemos para eso que garantizar que haya suficiente aporte de proteína, que eso luego lo voy a volver a recordar. Y en la hidratación también, que no la tenemos que olvidar, tiene que ir espesada. Entonces, tanto la nutrición como la hidratación son cosas muy importantes y nos va a ayudar mucho para lo que vamos a hablar después de la piel.
Las personas con demencia se pueden hidratar muy fácilmente. Es algo que ocurre con bastante asiduidad. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen capacidad de percibir la sed, con lo cual y no tienen capacidad de pedir, con lo cual si no la sienten y no piden, pues todo depende de yo cuidador. O sea, que esté hidratado y que esté nutrido depende ya de mí. Entonces, como no piden y como muchas veces les cuesta un montón beber porque realmente les cuesta, es fácil que al final del día pues no ingiera tanto líquido como necesitaría. Aparte de eso, las personas, por el propio proceso de envejecimiento, pues acabamos teniendo menos proporción de agua en el cuerpo. Eso ya es un hándicap. Eso ya hace que yo me deshidrate más fácil. Y luego, aparte de todo esto que os he puesto aquí, que está bien, pero no es algo que tengáis que memorizar, simplemente saber que la persona mayor tiende a deshidratarse fácil y que hay además unos añadidos que lo van a poner más difícil, como son los procesos agudos, fiebres, gastroenteritis y principalmente, ¿vale? O vómitos, diarreas y todo eso, que va a hacer que pierda muchísimo líquido. Entonces, teniendo estas premisas, yo tengo que tener claro que tengo que estar pendiente del proceso de hidratación, no solo de las comidas del día, sino de darle de beber también varias veces al día. Como es complejo, por eso existen estas cosas que os he nombrado antes. Las gelatinas, los formatos que venden en farmacia, los espesantes, para ver si así se puede hacer un poquito más atractivo o atrayente, ¿vale? Entonces yo voy a tener que ir ofreciéndole varias veces al día, principalmente de día, no tanto en la cena, porque luego orina mucho más por la noche y eso es otra complicación. Pero a lo largo del día yo tengo que estar pendiente de que tomen líquidos en diferentes momentos, ¿vale? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Son cosas básicas, pero que hay que tener muy en cuenta para ejercer el cuidado. Entonces, ¿qué necesita beber la persona con demencia? Principalmente agua. Eso clarísimamente. Como cuesta hacerles beber agua, por eso lo de la presentación de gelatinas, espesantes y tal. ¿Puede darse infusiones, zumos? Sí, pero de manera puntual, no como la manera de hidratarle alternativa, porque las infusiones están hechas con plantas medicinales y esas plantas medicinales tienen efecto y no a todo el mundo le conviene, porque igual pueden ser muy diuréticas y no es lo que más conviene para que se mantenga hidratado. O, por ejemplo, yo qué sé, hay infusiones por ejemplo, la trifásica, es que siempre se me olvida de esa planta, que tiene regaliz. El regaliz, por ejemplo, sube la tensión arterial, ¿no? Entonces hay cosas que hay que cuidarlas. Infusiones se puede dar, espesadas, pero no como la bebida alternativa. Los zumos de fruta pues son muy saludables, pero son concentrados de fruta. Eso tiene mucha fructosa, entonces pues si la persona es diabética no es lo que más le conviene tampoco. Con lo cual son cosas que se le puede ir dando, siempre espesadas o bien preparadas, pero sobre todo la hidratación va a tener que ver con el agua. ¿Sí? Entonces, con esto llegamos a lo que sería la tercera parte de lo que yo llamo cuidados internos, que es la prevención del estreñimiento. El estreñimiento es otra cosa que ocurre muchísimo en las personas con demencia. Ya hemos dicho antes que el hecho de estar inmóviles no ayuda porque ralentiza bastante el peristaltismo, el movimiento intestinal. El hecho de que no se hidrate tanto va a hacer que también se estreña. El hecho de que en la alimentación que yo le doy no tenga suficiente aporte de fibra también va a hacer que la persona se estreña. Porque para que se pueda crear el bolo fecal hace falta fundamentalmente agua y fibra, ¿vale? Y eso es justo lo que yo tengo que, bueno, pues que asegurarme que le aporto si yo quiero que haya ese aporte. Entonces, la persona con demencia, si se estreñe, tampoco lo va a decir. Yo, cuidador, tengo que estar vigilando que eso ocurra.
O sea que tengo que estar en seguimiento de su proceso intestinal, desde el principio de la enfermedad casi. Pero en fases avanzadas sobre todo. Yo voy a ir vigilando cuál es su patrón, porque no todos tienen el mismo patrón intestinal. Hay personas que hacen todos los días, hay personas que hacen cada 2 días y puede ser un patrón normal, intestinal normal. Pero yo voy a ir vigilando. Entonces, si yo veo que ese patrón cambia y que tiende al estreñimiento, lo mejor es que yo intente primero medidas naturales, como siempre, para todas las personas. Yo voy a intentar reforzar la hidratación, voy a intentar reforzar la nutrición, el aporte de fibra. Si todo eso no funciona, yo recomiendo que consultéis a vuestro médico a la hora de dar laxantes, ¿vale? Porque no todos los laxantes son igual de recomendables. Hay algunos laxantes que pueden irritar mucho la flora intestinal, igual no es lo que más le conviene a esa persona. Entonces es mejor que consultéis con vuestro médico para que él decida cuál sería el laxante que más le convendría. ¿Vale? Aparte de eso, el propio médico también puede hacer una valoración de todo el tratamiento que toma, porque hay fármacos que estreñen. Los fármacos psiquiátricos que se dan a las personas con demencia tienden a estreñir. Todo lo que son los sedantes, neurolépticos, tienden a estreñir. Entonces, igual estamos en un momento en el que se puede regular esa medicación que toma y ver si eso le ayuda a solventar el estreñimiento, pero eso lo decidirá mejor el médico. Vosotros vigilar el patrón, intentar poner las medidas naturales y si eso no funciona, consultar. ¿Sí? Una persona que está estreñida no va a tener apetito, entonces no se va a nutrir igual. Ya veis que todo está enlazado, o sea, todo va a lo mismo, por eso todos los apartados es bueno que los, que los atendamos. Las recomendaciones son como para todo el mundo, son las mismas. Fibra, hidratación, igual se puede hacer algún movimiento, algún masaje abdominal porque no tiene mucha movilidad. Los laxantes y los fármacos, lo que ya os he comentado. ¿Hay alguna duda que tengáis sobre la nutrición? ¿Algo que queráis preguntar? ¿Lo veis todo correcto? Sí. Sí. Claro, con las personas con demencia no es tan fácil, porque yo qué sé, pues algo que utiliza la gente como son las semillas, pues ellos no lo van a poder tomar. Sobre todo tiene que ver con la alimentación. Que me alegro que me hagas esta pregunta porque me he saltado así olímpicamente algo que os había comenzado a decir antes, que es que yo le voy a presentar toda la comida en Turmix, con lo cual su alimentación va a ser fundamentalmente basada en purés, ¿no? O en cremas. Entonces yo ahí en esos purés tengo que intentar aportar la fibra, por eso voy a meter verduras. Voy a meter también patata, zanahoria, etcétera. Todas esas cosas pueden ayudar. Voy a meterle fruta también. Es sobre todo lo que más le puedo aportar. Porque el salvado, por ejemplo, si no está bien en Turmix, es un riesgo para que lo traguen. Entonces yo sobre todo lo voy a hacer a través de darle mucha verdura. Recomendada, pues las clásicas, se puede hacer un batido de kiwi, claro, también depende cómo lo batas, es bueno que esté bien batido, o incluso es que depende también con qué armas te defiendas, porque por ejemplo la naranja, si no tienes una buena batidora, va a dejar trocitos y eso puede ser un riesgo, entonces ya tienes que tirar más del zumo. La pera, También la fruta en general tiene fibra. La manzana que está cocida, que tiene pectina, eso le puede venir muy bien. Otra cosa, las semillas no
no le puedo dar las semillas, pero igual yo puedo poner semillas de lino en remojo y eso suelta algo, como una gelatina, un mucílago, que si lo puedo pasar por un colador para apartar las semillas y me quedo con el mucílago, ese mucílago también es muy laxante, por ejemplo. O batido de ciruelas remojadas, que eso sí se batiría mejor. La compota... Sí, pero es importante que en los turmis que hagamos no haya tropezones. Eso es lo importante. Por eso hay que tener cuidado con las pieles, porque a veces las pieles de la fruta y así no se bate bien. Según también qué batidora tienes. Si tienes de esta súper de muchísima potencia, se bate fenomenal y queda todo perfecto. Pero claro, no tenemos por qué tener eso, ¿no? No sé si alguien tenía alguna pregunta más con respecto a la nutrición. Sí. Hay gelatinas que no tienen azúcar, entonces lo pueden tomar. A ver, es conveniente, se hace para que se pueda hidratar, como una fórmula para que se puedan hidratar, porque a mí lo que me interesa es que se hidraten, que esté hidratado. Entonces, yo lo voy a intentar espesándole el agua, espesándole la leche, espesándole el caldo, un caldito, en fin, lo voy a intentar. Voy a usar todos los recursos. Si la gelatina me sirve, pues adelante, pero siempre que esté cuajadica, no la dejemos fuera que se empieza a escurrir el agua, porque entonces ya es más líquido. Más que nada es por eso, por tener un recurso más. Se suele utilizar mucho y los hay sin azúcar. Vale, entonces, vamos ahora a lo que es el cuidado externo, que esta es otra parte súper importante en las fases avanzadas, por las complicaciones que nos puede traer para el cuidado. La persona, como hemos dicho, ya no tiene la capacidad de ejercer lo que es la higiene diaria. Ya lleva tiempo que no, yo ya le estaba supervisando, le ayudaba a ducharse y al final he ido yo haciendo la ducha, pero bueno, entraba a la ducha, salía de la ducha, etcétera. Ahora ya se nos complica un poco más la cosa, porque ya es una fase en la que la persona ya tiene totalmente instaurado el pañal y no tiene tanta movilidad para entrar y salir de la ducha. Pero aún así, yo cuidador tengo que garantizar la higiene de esa persona, ya solo sea por dignidad, pero también porque el riesgo que hay de que se deteriore la integridad de la piel es alto. Entonces, si la integridad de la piel se deteriora, o sea, si la piel se va rompiendo, hay mucho riesgo de que eso se convierta en una úlcera. Y es un poco lo que tenemos que prevenir en esta fase. Es una de mis labores principales como cuidador en fase avanzada, prevenir las úlceras por presión, pero también otro tipo de úlceras como puede ser por rasguño, etcétera. Prevenir las úlceras. Entonces, la piel de la persona con demencia necesita estar a diario limpia, seca e hidratada. No solo hidratada por dentro, como hablábamos antes, sino también hidratada por fuera. Para eso, ¿qué sería lo ideal? Que se le pudiera duchar a diario. Ese es un poco el ideal. Luego yo ya sé que, bueno, cada situación es la situación que es y no siempre es tan fácil. Sobre todo en fases avanzadas que la persona ya no me colabora tanto. Quizás yo no tengo preparada la casa o el baño, por ejemplo, para poder llevarle con silla y pasarle a una bañera o lo que sea, y eso hace que todo se me dificulte. Pero lo ideal sería que tuviese una higiene diaria. El pañal, cuando ya están en fase de pañal, pues se mancha mucho, a veces se levantan de la cama muy manchados por la espalda, etcétera, pues como los bebés, y pues por el estilo. Entonces, donde mejor yo le voy a limpiar es en la ducha. Si no se puede limpiar en la ducha, tendré que hacer la higiene en la cama, la higiene diaria en la cama. Pero higiene va a requerir ya a diario. Entonces, la piel de estas personas es muy delicada. Por el propio proceso de envejecimiento, las primeras capas de la piel van perdiendo grosor. La dermis se va afinando y la epidermis, que es lo que lo que tocamos con la mano, se vuelve muy, muy frágil.
casi como transparente. Entonces se puede romper con bastante facilidad. Y es lo que yo tengo que evitar, que se le vaya rompiendo en los sitios que sea la piel para prevenir que se hagan úlceras. Entonces, cosas que yo voy a hacer, yo le voy a lavar con jabones neutros, intentando que no sean jabones que huelan mucho, porque esos jabones normalmente llevan perfumes, con lo cual llevan alcohol que seca más la piel. A mí lo que me interesa es que todo lo que le llega a la piel sean cosas que ayuden a la hidratación. Entonces, todos los jabones que sean muy olorosos casi es preferible que no mucho. Que sean jabones neutros, con pH neutro y que fomenten la hidratación de la piel. Además de lavarles con ese tipo de jabones, yo le voy a secar, voy a intentar que en el secado también tener cuidado, no frotar en los secados, acordándonos que son pieles muy delicadas, que se enrojecen fácil o que se escaman fácil. Entonces, vamos a tener que ir secando más a golpes, pero secando bien. Hay que intentar no dejar zonas húmedas, especialmente en pliegues, en las diferentes pliegues del cuerpo, ¿vale? Porque una zona humedecida es una zona que se puede macerar fácil y ahí también se puede crear una herida que se acabe convirtiendo en algo difícil de resolver, porque las heridas en estas personas pues tardan bastante en resolverse y a veces se convierten en úlceras que pueden tardar meses en resolverse y hay que evitarlo. Entonces, el jabón neutro, secado en toques y después la hidratación externa. Ya hemos hablado antes de la interna, pero la externa también es muy importante. Las cremas que yo le dé, que es necesario ya darle a diario algo para hidratar la piel, para mantenerle lo más elástica, lo más húmeda y elástica posible. La crema hidratante que yo utilice es bueno también que no esté perfumada, que sea lo más neutra posible, más preparada para pieles delicadas. También lo podemos mezclar con aceites como por ejemplo el aceite de almendras o el aceite de coco. Usar solo aceite también se podría, pero como es más pringoso, pues puede resultar un poquito incómodo. Entonces, o se puede mezclar o se puede utilizar cremas hidratantes que llevan aceites incluidos y así será más emoliente, ¿vale? No es recomendable utilizar polvos de talco para ciertas zonas y tal, porque el talco puede secar y nada que tenga que ver con los alcoholes, ¿vale? Porque seca. Eso sería en cuanto al cuidado. Luego también ya, bueno, lo vamos a ver luego, pero el tipo de tejido que se ponga sobre la piel de la persona es importante. Por ejemplo, cosas que aprieten no nos van a ser útiles. Ropas que aprieten, porque van a cortar la circulación y eso ya vamos a ver después que es precursor de úlcera. Y luego las sábanas, etcétera, de la cama siempre vamos a intentar que estén bien estiradas, porque en una cama arrugada se hacen pliegues que van dejando marcas, que van dejando rojeces, que eso también puede ser precursor de algún tipo de úlcera. Entonces aquí vemos una foto de una piel deshidratada, lo de arriba. Entonces, claro, esa piel tiene muchísimo riesgo de romperse, o sea, de hacerse una herida, de lacerarse. Y una vez que se lacere, depende de dónde está, es más difícil que se cure. Si, por ejemplo, eso fuese como en la foto de abajo, en el talón, ahí bastante rápido se haría una herida, una úlcera que tardaría bastante en recuperarse, porque la zona del pie es una zona bastante delicada. Está menos irrigada por el proceso de envejecimiento y por el que están más quietos, es una zona bastante mala, poca irrigación. Entonces, las úlceras ahí tardan bastante en curarse. Yo, cuidador, voy a estar atento de todo esto. O sea, no solo voy a estar atento de si se ha nutrido como lo necesita. Voy a estar atento de si se está manteniendo hidratado. Voy a estar atento de si su patrón intestinal es adecuado. Pero también voy a estar atento de cómo está el estado de su piel, porque eso me va a dar a mí muchas pistas. Entonces yo, cuando aprovecho para hacerle la higiene, voy a vigilar cómo está esa piel. Si está muy deshidratada, ya sé que tengo que intensificar la hidratación, si está enrojecida, porque el enrojecimiento
las ampollas o una pequeña herida ya son signos de que ahí puede producirse una úlcera. Entonces yo ya me tengo que poner en marcha para prevenir que eso vaya a más. Yo voy a estar vigilante. Y tanto que he hablado de las úlceras por presión, pues vamos a entrar. Este es el apartado quizás más complicado de tratar en estas personas, cuando se producen las úlceras por presión, por el hecho de que tardan bastante en curarse y son engorrosas y requieren muchos más cuidados. Entonces, yo, cuidador, mi función va a ser intentar prevenir que eso ocurra. Por eso os he ido hablando de todas estas cosas que os he ido hablando. Por eso es tan importante, porque son básicas para intentar hacer esta prevención. La otra prevención es lo que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es una úlcera por presión? Una úlcera por presión es cuando hay dos fuerzas contrapuestas que se están ejerciendo sobre una parte del cuerpo. Entonces, imaginaros que esto es una parte dura, ¿vale? Esto es un plano duro, donde está apoyado algo. Podría ser una persona que está sentada en una silla. En mi caso, para hacerlo más visual, voy a poner mi brazo. Este plano duro está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Mi brazo pesa. Bueno, no sé si pesa tanto como para esto, pero imaginaros que pesa. Entonces, el peso de mi brazo es una fuerza que ejerce hacia abajo, ¿vale? Entonces, hay un choque de fuerzas. La fuerza que sube de arriba más la fuerza que ejerce el peso hacia abajo hace que aquí haya, pues haya una presión que compromete esta zona, con el peso de esto y la fuerza de esto, esta zona se compromete y poco a poco va perdiendo la irrigación. Al apretarse, va perdiendo la irrigación, ya no llega bien la sangre. Al no llegar bien la sangre, esa zona se va muriendo por falta de oxígeno y de nutrición. Entonces, al irse muriendo, va apareciendo lo que nosotros vemos, que es la úlcera, ¿vale? Que puede ser de un estadio más inicial a un estadio más grave, pues como podéis ver. Al principio va a ser solo un enrojecimiento, puede ser un enrojecimiento, pero luego ya empieza a darse lo que sería la muerte del tejido, con lo cual ya veremos herida, ya habrá una herida. Entonces, eso es una úlcera por presión, que se da, por ejemplo, cuando la persona se mantiene durante mucho rato en la misma posición. Entonces, el sitio donde está apoyado con la fuerza del peso hace que esa zona esté comprimida, 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 poca irrigación, y yo veré que la tiene enrojecida. Le voy a mover, le cambio de posición y tiene todo enrojecido, ¿vale? Ese enrojecimiento a mí ya me está diciendo que ahí se está gestando una úlcera, que ese es el paso inicial. Y yo ahí ya sí o sí tengo que tomar medidas, porque las úlceras pueden progresar a mucha velocidad. Y de un día para otro, lo que antes era rojo puede ser ya una herida. Entonces, yo, cuidador, me viene muy bien esa higiene diaria en la que yo vigilo el estado de la piel, porque en cuanto yo detecte zonas de compresión, zonas en las que se me quedan enrojecidas, pues es bueno que yo ponga medidas de prevención. Básicamente, para vosotros, lo que os recomiendo es que si veis eso, pues llaméis a vuestro centro de salud, a vuestra enfermera de referencia, porque ella os facilitará el material que hace falta, parches, etcétera, para prevenirlo. Entonces, más cosas que pueda hacer que aparezca una úlcera. Antes os he dicho las dobleces de la cama, de la ropa de cama. Pero también puede ser, por ejemplo, que haya cizallamiento, que haya fricción. Por ejemplo, el cizallamiento es cuando tenemos a la persona sentada, pero al cabo del rato se va escurriendo en la silla. Que es muy típico, y se va escurriendo. Y en ese escurrir son dos fuerzas también contrarias que hacen fuerza así. Cuando se escurre, hacen esta fuerza de presión. Y eso continuado puede provocar también el enrojecimiento y la úlcera, ¿vale?
la fricción de las sábanas que os he hablado y luego ya los demás factores que tienen que ver mucho con todo lo que hemos hablado antes. Si la persona no está bien nutrida, si la persona no está bien hidratada, por dentro o por fuera, eso va a hacer que esa piel esté en peores condiciones, con lo cual a la mínima se ulcere. Y estas serían las zonas donde fundamentalmente pueden aparecer las úlceras. Suele ser principalmente en las prominencias óseas, donde más prominentes son ciertos huesos. Entonces, si la persona está boca arriba, es habitual que salga en los talones, en el sacro, en los codos, por tenerlos clavados en la cama, omóplatos o en la zona occipital, en la cabeza. ¿Vale? Si la persona está de costado, en el hueso del tobillo, en el cóndilo de la rodilla, en el trocánter, que este es un clásico, en la cadera, y también puede ocurrir en el codo, en las costillas, en la oreja, que también ocurren, hay úlceras en la oreja. Decúbito pro no olvidaros porque esa no es una posición que se vaya a usar. Y luego, si la persona está sentada, suele ser habitual, como los puntos de apoyo son espalda, caderas, sacro y glúteo, que haya en omóplatos, en el sacro, en los costados, por estar encajonado en la silla, también en el hueco popliteo, que es donde hace tope la silla, y en los pies, en los talones. ¿Vale? Entonces, estas son las zonas donde hay riesgo que ocurra úlceras por presión en una persona que está inmóvil y que está todo el tiempo apoyado sobre algo. ¿Vale? Como os he dicho antes, lo que yo voy a vigilar es que haya rojeces, que haya alguna ampolla en la piel, porque la ampolla se rompe y una vez que se rompe la ampolla, sobre todo, por ejemplo, yo que sé, en zonas como el sacro, una ampolla que se rompe en la zona del sacro es, vamos, casi 100% que se va a hacer úlcera porque es una zona de mucho apoyo. O sea, es que hay zonas mucho más riesgosas, que sobre todo es el sacro, los trocánteres y también los pies. Entonces, si yo veo cualquiera de estos signos, pues llamo para que se vayan poniendo medidas de prevención. Que luego vamos a ir viendo, sobre todo las medidas de prevención es poner parches y cuando ya la úlcera está instaurada, la enfermera que os corresponda os iré instruyendo sobre cómo hacer la cura, qué días levantar el parche para hacer limpieza, si hay que darle alguna crema, volver a tapar, etcétera. Y os irá facilitando todo el material. En eso os guían ellos, desde el centro de salud, ¿vale? Pero yo, cuidador, lo que voy a hacer es vigilar y hacer la prevención que yo puedo hacer, que es, como ya hemos dicho, aparte de vigilar, la higiene, como lo hemos hablado, y la nutrición, como hemos hablado, y en la que os vuelvo a repetir que aquí va a ser muy importante el garantizar el aporte de proteínas. Entonces, en esos purés, en esos turmix que yo le voy a ir dando, siempre tiene que haber proteína, siempre, no escatimemos. O huevo, o legumbre, o carne, o pescado, fundamentalmente, que son las fuentes principales de proteína, ¿vale? En todos los purés tiene que haber de eso. En el desayuno, además, va a haber leche, en la merienda también posiblemente haya leche, porque se puede hacer un batido, ¿no?, de leche con plátano, galletas, yo qué sé, ¿no?, lo que se nos ocurra hacerle. Pero vamos a intentar que, y sobre todo en momento en el que ya hay úlcera, además os lo recomendará la propia enfermera, os recordará intentar ponerle un plus de proteína a la comida. O sea, seguramente os preguntaría y os diría, a ver, ¿cómo se está alimentando? Bueno, pues igual aquí añádele un poquito más de huevo o lo que sea para fomentar eso. En caso de que hubiese mucha desnutrición, por la razón que sea, pues ya valorarían si hay que darle algún aporte, algún tipo de suplemento, algún batido proteico, hiperproteico, mejor dicho. Eso ya sería de valoración médica,
Pero fundamentalmente se hace a través de la alimentación. Y eso lo vamos cuidando de antes. O sea, no es algo que le voy a prestar atención en el momento en que ha aparecido la úlcera. Ya de antes yo siempre voy a intentar, acordaros, esa pirámide alimentaria en la que yo le voy metiendo de todo, pero sin perder de vista nunca la proteína. ¿Vale? Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta dentro de la prevención que yo voy a hacer es que la persona está inmóvil todo el día, prácticamente. Igual sí que es capaz de levantarse un poco y dar algún pasito. Entonces, si tiene esa capacidad, yo la voy a aprovechar. Porque lo que tengo que intentar es que haya una buena irrigación sanguínea por todo el cuerpo para prevenir esas úlceras. Entonces, si tiene capacidad de ponerse de pie un poquito o incluso dar algún pasito, todos los días, tanto a la mañana como a la tarde, yo voy a intentar que lo haga. Más que nada porque en ese movimiento yo quito la presión. Si está sentada hay mucha presión en zona sacra. En el momento en que se levanta un poquito, quito presión, con lo cual circula la sangre mejor por ahí. Entonces, si la persona está sentada, el tiempo que vaya a estar sentado, que normalmente el ritmo suele ser, pues se le levanta a la mañana, se hace la higiene y tal, se le pasa a la silla de ruedas, con la silla de ruedas se le lleva igual pues a dar un paseo o se le lleva a la sala y está en la sala que se le pasa una butaca. Come, después de comer se le tumba en la cama para hacer la siesta, después de la siesta se le levanta, lo mismo, pasa ese rato de la tarde y después de cenar otra vez a la cama. Entonces, en esos ratos en los que va a estar sentado, voy a intentar, si no tiene capacidad de ponerse de pie y no tiene capacidad de dar algún pasito, aunque sea, voy a intentar, perdón, es que voy a intentar, aunque sea, hacer algún pequeño movimiento para ayudar a la circulación. Entonces, a veces es simplemente yo moverle un poquito así para que esta zona se libere un poco, volver a colocarle y hacerlo del otro lado y volver a colocarle un poco para ayudar a que circule un poquito mejor la sangre, ¿vale? Eso en cuanto al tiempo que está sentado. En el tiempo que está tumbado, yo tengo que hacer cambios posturales. La recomendación es que, sobre todo por la noche, que es el tiempo que más pasa tumbado, que se hagan cambios posturales entre cada 2 o 4 horas. Luego eso yo ya entiendo que, bueno, casuística hay mucha y situaciones personales también hay muchas. A veces venimos de pasar varios años en los que apenas hemos dormido nada, porque la persona no dormía y ahora ya por fin duerme y la verdad es que caigo rendida y me resulta muy difícil de manera preventiva levantarme cada 3 horas o 4 a hacer el cambio postural. Si no hay úlceras todavía y yo tengo una buena prevención de colchón y tal, que vamos a ver ahora, pues igual lo puedo hacer, ¿no? Si ya hay úlceras, pues igual me lo tengo que, igual algún cambio postural por la noche sí o sí me lo tengo que hacer. Pero eso, lo que sería adecuado sería que en posición de tumbado pasase de estar de un decúbito lateral, o sea, de un lado, boca arriba, de otro lado, o de un lado, de otro lado, boca arriba, como se prefiera, pero vamos, que pase por las 3 posturas. Entonces, os voy a enseñar un poquito alguna. La verdad es que a día de hoy hay un montón de cosas que vienen fenomenal para la prevención de úlceras. Ya todo depende de lo que uno buenamente pueda gastarse, que esto también lleva dinero. Pero bueno, hay cosas con las que nos podemos apañar. Estas son cosas más tradicionales, ¿no? Lo vamos a ver luego en un vídeo, ¿vale? ¿Cómo protejo yo el momento que está sentado? Porque una cosa es cómo hago yo los cambios posturales, pero también cómo lo voy a proteger para prevenir esas úlceras por presión. Os voy a poner ahora un vídeo. Pero estos son cositas que nos pueden servir. Las taloneras, porque cuando está en la cama, especialmente boca arriba, hincan los dientes, hincan los pies en la cama. Los hincan. Entonces, ¿por qué? Porque no suelen tener normalmente la pierna así de estirada. Normalmente tienen cierta flexión de la articulación, a veces mucha flexión de la articulación. Entonces, si la pierna ya está así, con esta rigidez, que no se le pone recta, el talón acaba clavado, como para que os hagáis una idea, ese pie que está ahí, acaba clavado en la cama y ahí hay mucho riesgo de úlcera en el talón.
Entonces, esos patucos se les pone para prevenir las úlceras en el talón. Pero bueno, hay cosas más modernas como esta que realmente evita cualquier tipo de contacto del talón con la cama. Luego es bastante interesante e importante el que la cama esté acondicionada y al menos tenga un colchón antiescaras. No que la cama sea, bueno, eso ya depende de cada uno, pero aunque sea un colchón antiescaras es bastante interesante, porque ayuda a prevenir mucho. Este sería como uno de los sencillos antiguos, bueno, antiguos quiero decir que vienen usándose desde hace mucho tiempo, que tienen un motor y mantienen ahí la estabilidad de esas burbujas, la presión de esas burbujas. Ahora hay unos más actuales que se inflan, como las colchonetas, y son tipo eso, pero que se infla manualmente y se tapa, es como una colchoneta de playa, y que parece que aguanta muy bien, que no necesitan motor y que funcionan bastante bien. De precio no sé si se lleva mucha diferencia, pero no se puede estar entre... Bueno, me voy a columpiar si digo una cifra porque como todo se ha encarecido, pero igual cuesta 300 euros, 400, no sé, por ahí. Luego, más cosas que podemos usar sería, este sería un antiescaras, pero para la silla, porque eso es importante también. Por ejemplo, la silla de ruedas, que se utiliza muchísimo para sacarle a la calle, etcétera, la silla de ruedas tiene un plano bastante duro, porque es como una tela dura, o sea, consistente, pero para apoyarse encima es como un plano bastante duro. Entonces, por ejemplo, para la silla de ruedas es bastante interesante llevar un cojín antiescaras, sobre todo si vamos a pasar ratos paseando por ahí y tal. Igual en casa no va a estar en la silla de ruedas, y va a estar en una silla, en una butaca que es más mullidita. Entonces ahí pues igual no hace falta tanto. Eso es un ejemplo de un parche, pero no tiene por qué ser ese necesariamente, porque en la valoración que le hiciera la enfermera en el momento en que hubiese necesidad de poner un parche, valoraría qué tipo de parche ponerle. No todos necesitan el mismo tipo de parche. Eso es simplemente un ejemplo de parche. Lo que veis debajo, esa armadura que veis debajo, eso se suele poner en la piecera de la cama, que esa es otra bastante mítica. En la piecera de la cama, si las sábanas que salen de la piecera están muy metidas, las sábanas, la manta y la colcha están muy metidas en la piecera, aquí aprieta. O sea, la persona está boca arriba y las sábanas le aprietan mucho en la punta de los pies. Y hay riesgo de que se ulceren los dedos de los pies, que esto es otra cosa que suele pasar. Pero no solo eso, sino que con la presión que ejerce clava todavía más el talón en el colchón, con lo cual también hay riesgo de úlcera en el talón. Por tanto, la ropa de cama en la piecera hay que aflojarla, tenerla bien flojita, y esto es una idea de algo que se podría utilizar. Sobre todo es interesante cuando hay úlceras en los talones, ¿no? Eso hace que haya como una especie de, bueno, pues no sé cómo llamarlo, ya me entendéis, ¿no? Como una especie de coso. Y las sábanas pasan por encima y entonces eso hace que no haya ningún tipo de presión por la ropa de cama. Vale. Entonces, ahora en este momento me gustaría hablaros un poquito de lo que son las movilizaciones y transferencias, que eso es otra cosa que vosotros, cuidadores de una persona en esta situación, vais a hacer muchísimas veces a lo largo del día, a lo largo de las semanas, de los meses, etcétera. Como la persona no puede movilizarse por sí misma, tenéis que ayudarle vosotros a la movilización. Y ahí es donde más nos podemos dañar nosotros, cuidadores, en esta fase, ¿no? A base de ayudarles a moverse. Entonces, aquí no tenemos las herramientas para ello y no podemos ejemplificar mucho, pero sí que vamos a hacer un pequeño ejemplo porque sí que me parece interesante. Aquí en estas sillas he traído una modelo. Con esto del COVID, pues tenía que venir ya equipada. Entonces, sobre todo para que lo tengáis en cuenta, porque lo vais a hacer tantas veces, pero tantas veces a lo largo de los meses y del tiempo que os toque hacerlo,
que os podéis hacer muchísimo daño. Entonces, una de las cosas que tenéis que cuidar también, no solo todo lo que vais a hacer con la persona con demencia, que os he soltado tantas cosas, tantas tareas, ¿no? que casi que abruma, pero también tenéis que cuidaros a vosotros. Y en ese cuidar vais a tener que prestar mucha atención a vuestra ergonomía, a cómo vais a hacer los movimientos, para no dañaros, para que tengáis más soportabilidad en la situación. Entonces, esta es una parte que a mí me gusta insistir mucho porque normalmente lo hacemos de manera muy, venga, y lo hacemos. Y no nos ponemos en situación. Y es una vez detrás de otra, acaba dañándonos la espalda. Entonces, de repente un día la espalda dice adiós, ¿no? Y me quedo en la postura. Entonces, de lo que se trata es de que en todos los movimientos yo tenga mucha conciencia corporal y lo haga de manera en la que no ejerza excesiva fuerza con mi espalda, que es lo que yo tengo que proteger. Entonces, para eso yo voy a intentar utilizar la fuerza de mis piernas el mayor tiempo posible. Voy a hacer los movimientos usando mis piernas. Estas son las que hacen la fuerza. Estas están aquí para sujetar la postura, la espalda, pero la fuerza que se haga con esto. Si yo no utilizo mis piernas, yo voy a venir aquí, voy a hacer así, y voy a levantar, pero yo voy a hacer toda la fuerza con mi espalda, sobre todo con esta parte de aquí. Entonces, ahí es donde yo me voy cargando mucho y me voy haciendo daño. Entonces, de lo que se trataría sería de que yo me acerque, piense bien lo que voy a hacer, porque tenemos que intentar que los movimientos no se hagan de cualquier manera. Es estratégico y una vez que se automatiza se hace solo. Pero yo tengo que pensar cómo hacer los movimientos. Por ejemplo, si yo le quiero pasar de la silla de ruedas a la butaca, por ejemplo, voy a intentar siempre que sea un movimiento en perpendicular para que sea más fácil. Si yo pusiera aquí la silla y yo quisiera mover desde aquí, tendría que girarme mucho para darle la vuelta mal. Hago mucho esfuerzo, entonces voy a intentar ponerlo, siempre los movimientos van a ir un poco en perpendicular, igual que cuando yo le paso de la silla a la cama. Voy a intentar que el movimiento sea en perpendicular para que yo tenga que hacer el menor esfuerzo posible. Entonces, pienso que tengo que hacer. ¿Hacia dónde me tengo que girar? Porque si yo intento girar hacia allá desde aquí, en el giro os daríais cuenta que para girar y que no se me caiga tengo que torcer mucho lo que es la cintura, me haría daño. Entonces, si yo tengo que girar para la izquierda, pongo un pie de seguridad hacia la izquierda, en dirección hacia donde yo me quiero girar. Y siempre fuera de la zona de agarre. Un pie fuera, que es mi sostén, para que no me desestabilice y no me caiga. Si yo lo hago así y quiero girar para ahí, como hay mucho riesgo de que me desestabilice, voy a tener que hacer mucha fuerza en un movimiento de torsión y me voy a hacer daño. Entonces, un pie fuera, hacia donde yo me quiero mover. Si la silla estuviese aquí, entonces yo pondría el pie aquí. Y el otro se va a acercar para ayudarme. Entonces, como yo tengo que hacerlo todo con las piernas, lo que tengo que hacer es bajar en la medida de lo posible. Entonces, yo bajo, la espalda siempre recta, como si llevase aquí un corsé que me impidiese hacer estos movimientos, que es donde yo me cargo, la espalda recta y hacia abajo. Entonces, yo voy a intentar que la persona pase los brazos todo lo arriba que se pueda. No siempre van a poder hacer esto, pero si al menos pueden subir los brazos para que yo los pase por debajo, los míos, pues mejor. Entonces yo voy a acercar a la persona y la voy a coger por detrás, que puedo entrelazar los dedos, o si no los entrelazo, al menos voy a agarrar con las palmas, intento no clavar dedos. Entrelazando es más fácil. Entonces entrelazo y hago fuerza con mis piernas me van a impulsar, entonces yo bajo y subo con las piernas. Ese sería el movimiento. A mí aquí ha salido muy fácil porque ya me ayuda. Pero ese sería el movimiento. Entonces, una vez que yo le tengo ya arriba, o sea, no intento hacer demasiado rápido, ya le iré cogiendo el truco, pero una vez que le tengo arriba, me estabilizo yo, veo que está todo bajo control y entonces ya voy a hacer el giro, porque en el giro yo voy a tener que hacer fuerza, la persona no me va a ayudar generalmente. Entonces ya hago el giro, me puedo ayudar con la pierna, si nos caemos verás,
y bajamos. Pero bajo yo con las piernas, ¿sí? ¿Se entiende? Es un movimiento en el que mi espalda es como si tuviera un corsé y toda la fuerza la voy a hacer yo con las piernas. Me van a ayudar a ejercer mucha más fuerza. Si yo lo hago así, tengo que hacer toda la fuerza con los brazos, pero si yo me impulso con las piernas tienen más fuerza. Entonces, en este movimiento yo me ayudo mucho a mover y me ayudo mucho a todo, ¿eh? Entonces, esa es un poquito la idea. Esa sí que es complicada, ¿verdad? Mira, te voy a enseñar una cosa. Mira, como todo está casi inventado, no todo, pero casi todo, cuando hay mucha dificultad, si yo cuidador estoy sola haciendo el cuidado, es verdad que pasan estas cosas, tanto como cuando le sientas en la silla como cuando le tumbas en la cama o lo tienes en la cama, se va a mover de su sitio y va a haber un momento en el que hay que recolocarle. Si tú estás solo para hacerlo, es muy complicado. Si tú lo que quieres es desplazarlo a un lado, tienes la opción de usar un hule, que es algo que os recomiendo mucho, que en la cama de la persona en fase avanzada haya siempre un hule en la cama, ¿eh? No solo para los movimientos, sino también para el tema del pañal, que si se trasvasa el pañal, pues que no me moje toda la cama, etcétera. Pero ese hule es fundamental para que yo pueda mover. Entonces, algo que a mí me podría ayudar es intentar hacer el movimiento tirando del hule, poquito a poco. Tirando del hule para ir trayéndole. Igual cojo el otro lado del hule y tiro un poquito, si me llega. Si no me llega, intento... Es un movimiento con el hule, si estoy yo solo. Si la cuestión es recolocarle hacia arriba, yo solo lo tengo bastante complicado. También tenemos que entender que llegamos hasta donde llegamos, o sea, no tenemos capacidad para todo. Y hay movimientos en los que nos va a resultar muy difícil hacerlo. Claro, la cama siempre a mi altura Si yo tengo la cama baja, tengo que trabajar aquí. O doblo mucho las piernas para no hacerme daño, o trabajo así y ahí me estoy haciendo daño todo el tiempo, sin darme cuenta. Entonces, yo para trabajar en la cama, si tengo una cama articulada de estas lo pongo a mi altura. Pero lo que te quería enseñar, existen estas cosas que son unas sábanas como de seda. O sea, la textura es como si fuera una sábana de seda. Son una maravilla, la verdad, ¿eh? ¿A que sí? Una maravilla, porque son unas sábanas que resbalan muy bien, con lo cual tú lo metes debajo de la persona muy fácil. La colocas debajo de la persona muy fácil. Y una vez que la persona está encima de esa sábana, con una mano le puedes mover por la cama. O sea, es que resbala, ¿a que sí? Resbala, es muy fácil moverlo. Entonces, para cuando el cuidador es una persona y está solo, me parece un inventazo. No lleva tantos años. 30, iba a decir yo 50, pues mira, los han abaratado, porque cuando salieron al mercado costaban 50, qué bien, me alegro. Y sirve muy bien para recolocarle en la silla también, porque esta era la otra parte que os quería comentar. Yo le siento, pero es que lo he podido dejar súper afuera, o sea, acertar es difícil. Sí, sí. El pudor no ayuda mucho en estas cosas. Es de contacto estrecho. Porque es que piensa que... Mira, apunta ahí otra vez, para que se vea mejor. Si yo tengo pudor y estoy trabajando desde aquí, el esfuerzo lo estoy haciendo yo. Igual consigo levantarle, pero el esfuerzo lo hago yo con esto, con esta parte de aquí, que es lo que no me interesa. Entonces, cuanto más me acerque, cuanto más cerca esté yo, más fácil voy a poder trabajar con mis piernas. Entonces, una cosa es importante, para todos los movimientos, yo siempre, como todo el tiempo de cuidado, yo siempre voy a intentar anticiparle un poquito, en el sentido de que voy a acercarme tranquila, le voy a ir hablando, haciendo que este momento sea amable, porque también es verdad que ellos en los movimientos se pueden asustar, y eso hace que no me ayuden bien. Por ejemplo, esto que os he dicho de subirle los brazos lo posible es importante, porque a veces ellos de manera defensiva te ponen las manos aquí. Y si me hacen el tope aquí, yo para levantarlo yo voy a andar muy mal.
porque no puedo acercarme, no me deja acercarme porque me está haciendo tope. Entonces yo necesito que estén por encima. Igual no sube hasta aquí la mano, pero por lo menos que queden por aquí. Entonces, si se queda mal sentado, otra opción, si no tengo la sábana, sería pues moverme por detrás. Y por detrás voy a intentar, en la medida posible, que pongan los brazos algo parecido así, que igual no pueden hacer esto, pero por lo menos un poquito, para que yo meta las manos por aquí y con mis palmas, siempre no con los dedos, sino con las palmas, me haga un poquito de palanca. Entonces yo nuevamente me agacho para abajo y con la fuerza de mis piernas le subo. ¿Vale? Con la fuerza de mis piernas. ¿Sí? Importante. Siempre, siempre. Esto que se os quede muy grabado. Hacer los movimientos con las piernas. Gracias. Para la silla también. Sí. Porque tú se la pones levantándole un poquito así, se la vas metiendo o incluso por detrás, se la mete, le adelantas para adelante un poquito, le metes, estiras, es que se pasa muy fácil porque resbala mucho. Levantas un poquito por aquí, le estiras, levantas un poquito por aquí, tal, la colocas y una vez que lo tienes colocado, o sea, es que empujas un poco y sube para arriba. La verdad es que es una maravilla y ayuda mucho. Todo esto en ortopedias, tiendas especializadas para mayores. Sí, esto es fácil de encontrarlo. Este disco que viene aquí, esto ya es más antiguo, sirve, por ejemplo, para ese movimiento que hemos hecho ahí, sería cuestión de ponerlo en el suelo. O sea, sería, perdón, me voy a mover otra vez, cuestión de ponerlo aquí. Entonces yo con mi pie de seguridad fuera del disco, porque no nos vamos a quedar los dos dentro del disco dando vueltas, con él fuera del disco yo le levanto y entonces el giro es muy fácil porque el disco se mueve a la persona. A mi persona con demencia le mueve. Entonces facilita los giros de pie, ese disco. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Os voy a poner los vídeos que os he dicho. Son vídeos cortitos, de unos 3 minutos o así. 2 vídeos os voy a poner. Uno que tiene que ver con cómo vamos a colocar la prevención en las diferentes posturas para amortiguar esas zonas de presión, que es otra de las cosas que tenemos que hacer, no solo estas medidas ortopédicas, sino que yo voy a intentar ponerle una serie de cojines, etcétera, para intentar que las zonas donde hay riesgo de que haya choque o presión queden más amabilizadas, o sea, más amabilizadas, vamos, con menos presión. A ver si me sale. Entonces, estos son vídeos que los podéis encontrar en YouTube, ¿vale? Yo los he sacado de YouTube. Estos en concreto son de la Comunidad de Aragón, que los publicaron hace ya un tiempillo, pero que están muy bien. Y voy a ver si lo consigo. Cambios posturales, prevención de úlceras por presión. Cuando nuestro familiar debe permanecer largos periodos en la cama, debemos poner cuidado en que mantenga una postura correcta y que no permanezca muchas horas en la misma posición para evitar la aparición de úlceras por presión. Podrá descansar en 3 posturas. Colocado boca arriba, colocado de lado y colocado boca abajo, aunque esta última no es recomendable y debe ser autorizada por el personal. En posición boca arriba, la persona está con los brazos paralelos al cuerpo y un poco separados. Las piernas están separadas, evitando que giren a los lados. Ponemos especial cuidado en descargar tobillos y talones, colocando apoyo bajo las pantorrillas. Y es muy importante evitar la caída de los pies, colocando almohadas entre las plantas y el final de la cama.
Cuando está de lado, debemos asegurar que la cabeza y el cuello apoyan sobre la almohada. Los brazos deben quedar ligeramente flexionados y el que queda más arriba apoyado en un cojín. Recolocamos el hombro que queda en la parte de abajo, sacándolo ligeramente hacia adelante para que no caiga sobre él todo el peso del cuerpo. Colocamos una almohada tras la espalda y dejamos las piernas semiflexionadas con un cojín entre ellas. Vale, esta no la vamos a ver porque no es una posición recomendable, pero sobre todo quería que vieseis qué tipo de acondicionamiento tenéis que quería ponerlo para atrás, pero no sé por qué no puedo. No. Bueno, ya lo siento. Cuando están boca arriba, sobre todo, importante prevenir que no se claven los codos, y luego para prevenir el tema de los talones pone esos cojines, ¿no? Pues sobre todo porque la posición ya os he dicho que no va a ser así, va a estar un poco así, le ponen aquí unos cojines para prevenir que no se clave tanto los talones. Pero de la misma manera, además, ayuda a que al poner esos cojines así, la espalda también quede más recta, lo cual eso también es beneficioso para la zona del sacro. Eso en cuanto a boca arriba. Y en cuanto el costado, la zona del trocánter, la cadera sobre la que está apoyada, siempre va a haber presión ahí, por eso es tan importante hacer los cambios, esa presión no la vamos a poder evitar de costado, pero la zona de los huesos de las rodillas y de los tobillos, ahí sí que hay que tener especial cuidado, porque es fácil que en esa posición de contacto toda la noche, pues se acaba produciendo el riesgo de úlcera, ¿vale? Eso sería en cuanto a tumbao. En cuanto a sentado, sería interesante el cojín antiescaras y luego aquí atrás ver qué tipo de respaldo es, porque eso es una silla de ruedas que tiene el respaldo también rígido, pues igual hay que ponerle algo un poquito más mullidito para que toda la zona del sacro y de los omóplatos queden con menos presión. Y luego habría que ver qué formas posturales tiene la persona, porque igual de repente tiene la cosa de estar en esta posición. Y en esta posición se puede hacer úlceras en esta zona de aquí, por el rozamiento. Sobre todo, además, si mueve la pierna, que es algo que lo pueden hacer también. Y observar los talones también, cómo están colocados los talones en el suelo, por si acaso hay que hacer algo, porque a veces, igual en las sillas en las que están, pues tocan, tienen un punto de apoyo que les puede estar rozando. Eso ya vigilar un poquito, ¿vale? Vale, y ahora el siguiente vídeo que os quería poner, que este es un poco, pues, dentro de lo que es la higiene y tal, por si os puede ser útil cómo hacer un cambio de pañal en la cama. Dejar sola a la persona una vez empezado el cambio. Guantes, bolsa de basura, pañal limpio, útiles de aseo, esponjas desechables, palangana, toalla, loción hidratante. Comenzamos informando de lo que vamos a hacer, buscando que la persona esté con el ánimo de facilitar el cambio de pañal y colabore en todo lo posible en su cuidado. Una vez destapado y colocado en decúbito fino, le quedamos el pañal usado, despegando los elásticos y bajando la parte que le quedaba en el abdomen hasta dejarla enrollada en la entrepierna. Movilizamos a la persona, colocándola en decúbito lateral,
siguiendo las recomendaciones que aparecen en el apartado de movilizaciones. Una vez colocado el helado, realizaremos el aseo de la zona, si fuera necesario, para después colocar el pañal limpio. Abrimos el pañal y lo situamos debajo de la cadera, colocando la parte posterior a la altura de la cintura. Para facilitar la colocación, doblamos la parte lateral del pañal que quede sobre la cama, sobre sí misma, de forma que la zona de la pegatina quede en la parte superior. Giramos a la persona para colocarla boca arriba. Sacando el pañal sucio y ajustando el limpio. Estiramos la zona lateral del pañal con cuidado y ajustamos los elásticos a la entrepierna. Despegamos los adhesivos de la parte lateral y los pegamos sobre la parte anterior, ajustándolos a la cintura. Para finalizar, nos quitamos los guantes y acomodamos a la persona felicitándole por su ayuda. Recogemos el material empleado. Para cuidar mejor, recuerda. Vale. Bueno, esto es el movimiento típico además que se da en todo el cuidado que se hace en la cama, porque para cambiar la cama cuando la persona está dentro se hace lo mismo, es giro hacia un lado, meto la parte sucia, empiezo a meter la parte limpia, lo pongo boca arriba, lo giro hacia la parte limpia, retiro lo sucio y estiro lo limpio. Es un poco el movimiento que se repite en las cosas que se hacen, en el cuidado que se hace en la cama. En esos movimientos también, los giros, las fuerzas que yo voy a hacer tanto hacia mí como hacia allá, lo tengo que hacer con mis piernas. Que ahí es donde muchas veces se peca mucho de hacerlo desde aquí, mucho desde aquí. Y sin acabar de agacharte, sin poner la espalda recta, etcétera. Y se puede hacer uno muchísimo daño. Entonces, eso, que vieseis un poquito cuál es la técnica, siempre es lo mismo, O sea, ya habéis visto el pañal. Se abre, se mete hacia el lado, hacia donde voy a girarle, se va metiendo lo limpio, asegurándonos, siempre pensando que cuando yo le ponga boca arriba me tiene que salir la oreja del pañal, me tiene que salir del otro lado. Entonces, cada persona tiene unas medidas físicas. Al principio, cuando te pones a hacérselo a una persona con la que no te ha tocado hacerlo, pues no sale bien a la primera, obviamente, igual ni a la segunda ni a la tercera. Pero a base de hacerlo, le vas cogiendo la medida del cuerpo y de dónde y cómo tengo que colocar el pañal, a qué altura, para que me llegue bien. Porque claro, luego cuando se gira la persona, no solo me tiene que salir la oreja del pañal por aquí, sino que cuando yo subo la parte delantera del pañal me tiene que llegar hasta donde me tiene que llegar. Entonces, para eso habrá dependido de dónde lo he colocado yo por detrás, etcétera. Pero eso se le coge la vuelta a base de hacerle y de hacerle, sabiendo las medidas de esa persona. ¿Vale? Entonces, como ya os he dicho al principio, este es un tema muy denso, no denso, sino amplio, tiene muchísimos aspectos a tratar y en el rato que teníamos no teníamos excesivo tiempo para tratarlo todo con toda la profundidad que a mí misma me hubiese gustado. Pero yo creo que sería un buen momento ahora, si tenéis alguna pregunta para hacer, cosas que se os hayan quedado, cosas que hubieseis querido profundizar un poquito más. Este es el momento de las preguntas. ¿Perdón? Que una persona mayor, al cambiarle el pañal, siempre tenemos que girarle a nuestro lado, porque depende de la edad. Algunos no tienen la misma movilidad que otros o los mismos reflejos. Porque si yo le giro hacia atrás y me quedo de este lado de su espalda, pues peligra que se me caiga, ¿no?
Pero eso también depende de dónde estés y cómo tengas la situación. Es cierto que si tú tienes una cama estrecha y no tienes barrera de seguridad o no tienes una pared, es mejor por prevención que le gires hacia tu costado, hacia ti. Va a ser más complicado para ti porque colocarle el pañal, o sea, para entonces tú meter el pañal limpio, tienes que hacerlo por encima de la persona. O sea, tú tienes que estar como así encima de la persona y según el volumen que tenga esa persona, la altura a la que esté tu cama y la altura que tú tengas, pues es más fácil o más complicado. Entonces, va a depender de la circunstancia. Si tú tienes barrera o tienes una pared, algo que te vaya a frenar el que se pueda ir para el otro lado, pues tú vas a trabajar más cómoda si tú ves lo que estás haciendo. Por eso giras hacia allá, como lo ha hecho la persona. Entonces, valorar siempre las circunstancias. Claro, a veces trabajamos cuidando de las personas y no en todos los trabajos tenemos las condiciones, ¿sabes? Ya. Tenemos que nosotros adaptarnos a lo que tenemos. Efectivamente. Sí, hay que ver también. Y en casa igual, las circunstancias de casa. Perdona, yo comparto también lo que dice ella. Sí. Pero mi madre está mucho más crítica de lo que tú has nombrado. O sea, está ¿Mucho más? rígida. Sí, Está en cuadriflexión. Una flexión así y otra así. Sí. Una así y otra así, pero Sí. será que 5 años. O sea, Sí. no estoy diciendo que es así. Bueno, el caso es que yo, aparte que me dedico un poco a esto, me he dedicado a él, le meto la solapa que Sí. está a mi lado y me la acerco a mí. Y mi cuerpo se utiliza De barrera. y maniobras, si Sí. tiene cargas, si no sé qué, mucho mejor que si está, porque si tiene cargas, tienes que sujetarla con una mano y con la otra, Ya te digo que... Sí. Pero ya te... Y por supuesto una cosa que son mucho en falta es todo el rato hablándole, dirigiéndole, dándole seguridad. Sí. Todo el tiempo. Sí. Acercándote a ella, pero una de las formas de abrir la boca Sí. es hablándole. Hablándole, diciéndole lo guapa que está o no sé cuánto, cantándole. La música hace milagros. Sí. Luego también con cierta precaución, porque, por ejemplo, no conviene hacerles reír cuando están en proceso de tragar, porque pueden atragantarse, por ejemplo. Entonces, hay que hablarles siempre, todo el tiempo. Pero esto ha venido todo el tiempo, desde antes, o sea, siempre. Desde que empezamos a cuidar a la persona con demencia, yo tengo que ser quien genere un ambiente de confianza. Entonces yo siempre me tengo que acercar a esa persona desde el principio de una manera amable, cordial, que genere confianza. O sea, que a la persona que yo tengo delante le parezca que lo que yo le estoy ofreciendo es bueno y se comprometa a lo que yo le estoy proponiendo. Entonces, efectivamente, desde el minuto cero que yo me pongo a cuidar a una persona con demencia, las formas son importantes. Sí, sí. Sí, claro. Sí. Sí. Eso siempre, siempre, siempre. Sí. Sí, siempre, pero desde mucho antes de la fase avanzada, porque ellos necesitan colaborar en el cuidado que yo estoy ejerciendo y para eso yo tengo que transmitir confianza. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Efectivamente.
en un sitio que nos empieza a doler todo. Pues eso, no se imagina una persona así. Bueno, Diana. Sí, que me lo he saltado un poco porque al final hay tanta información que tengo, pero aportarla toda, mira, la limpieza de boca es importante también, porque hay riesgo de que tengan infecciones. Es una historia complicada, porque en fases avanzadas cierran la boca, ¿verdad? Cierran la boca y les cuesta, tiene muy, bueno, va mucho al reflejo de mordida, ¿no? A esos reflejos más primarios de mordida, entonces metes algo en la boca y cierran la boca. Entonces, aún así hay que intentar limpiar, sobre todo porque con el tema de la alimentación se les quedan muchos restos de comida por la boca. ¿Qué pasa? Que no podemos limpiar de la manera tradicional porque posiblemente la capacidad de escupir ya no la tienen pues muy despierta y se lo van a tragar. Así que yo lo que voy a intentar es limpiarle de manera que no tenga que ejercer tanto el gesto de tragar. Para eso, una opción puede ser poner en un cepillo de dientes, si tengo la capacidad de meter el cepillo de dientes. Es que depende de la persona, porque hay personas que se dejan más, otras no se dejan nada, 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 nada. La postiza hay que quitársela para limpiar. Que no deja quitársela, ya. Pero un poco... Claro. Sí, es avanzado, sí. Sí. Entonces, claro, hay que intentar, pues eso, ir, pues como decía ella, con formas, sonrisas, etcétera, generar un ambiente amable y ver si a base de acariciarle un poco y tal, acaba abriendo la boca y siempre intentando mantener el contacto como puedas con ella, hablándole y tal, a ver si poquito a poco se deja. Yo no sé si puede ser ya un momento para quitarle ya la dentadura. Ya. Es que llega un momento en que las dentaduras, igual ya si ya come todo Turmix, que ya no, igual hay que quitarla. Digo, ¿eh? O sea que es mucho más bonito que tengan la dentadura, obviamente, pero si sonríen, etcétera. Pero si está siendo muy complicado ese tema, pues... Porque, claro, si es una dentadura que está muy sujeta, pero en general por las noches suele ser recomendable quitar la dentadura, más que nada porque en la cama, en la posición de boca arriba, se les puede mover la dentadura y entonces que no puedan respirar bien. Consúltalo con el dentista, por ejemplo, con su dentista de referencia, aunque ya no pueda ir, el consultarlo. Porque sí que es verdad que higiene bucal de alguna manera necesita. Entonces, si no puedo meter el cepillo de dientes con una gotina de pasta, algo que tampoco genere, pero aunque sea una gotina de pasta para darle un poquito para aquí, para allá, claro. Entonces, cuando ya eso no funciona, pues a veces una torunda de gasa impregnada en un colutorio suave en el dedo, por ejemplo, y pasarle tú, y por lo menos darle por encima y tal, que es donde se acumula la comida. Y la lengua también es una parte importante. Yo, de todas maneras, entiendo, es muy difícil, yo lo he hecho muchas veces y la verdad es que es una de las cosas más complicadas, lo de la boca. Si está en un momento agresivo, igual no es el momento para hacerle la limpieza a la boca, claramente. Hay que, a ver, los cuidados que yo vaya a hacer para que puedan tener cierto éxito, tengo que conseguir que la persona esté tranquila, porque si no, no se puede comprometer a lo que yo le estoy ofreciendo. Necesito que se tranquilice. Entonces, yo, primero que todo, intentar que se tranquilice. Me olvido de boca, me olvido de lo que tengo, del cuidado que tengo que hacer y mi prioridad es que se tranquilice. Y una vez que esté tranquilo, entonces puedo ver si es el momento de ofrecerle la actividad. Es como, por ejemplo, en las duchas en fase moderada, que hay momentos en que, aunque tocaría duchar, pues igual no es el momento para hacerlo porque la persona está muy agitada o muy inquieta y no voy a tener éxito.
Entonces, primero voy a manejar la situación, voy a ver si poquito a poco, con tiempo y manejo, poniéndole música o hablando amable, o ofreciéndole cosas para el después que puedan ser atractivas, como venga, nos vamos a poner guapos y luego vamos a desayunar rico, yo qué sé. Poquito a poco voy a ir manejando la situación, se va tranquilizando y se va comprometiendo con lo que yo le ofrezco. Y entonces habrá veces que voy a tener éxito y habrá veces que no voy a tener éxito, que es algo con lo que también tenemos que contar. Que no siempre nos salen las cosas a pesar de las estrategias, ¿no? Las estrategias ayudan a que haya un tanto por cien mayor de éxito, pero no garantiza el 100% del éxito. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ay, gracias.